Sí, buenas noches, todos hermanos, hermanas y todos invitados, participantes con el libro, con el estudio, libro Romanos, ¿verdad? Y sí, también estamos aquí reunidos para profundizar la palabra de nuestro Dios, realmente, ¿verdad? Hoy ya cuarta parte de Esaú y Jacob, la parte más importante y también mucho que quedan, ¿verdad? Con confusión, estamos aclarando y hoy también, sí sea. Sí, un estudio bíblico bien edificante para todos nosotros, ¿sí? Entonces, hoy también orando, vamos a iniciar con el estudio bíblico romano, ¿sí? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su bendición a cada uno de nosotros. Hoy también un día más de bendición. Y luego ahora, Señor, estamos aquí reunidos para compartir la palabra de nuestro Dios. Señor, que bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas quienes están ya en Cristo Jesús con la salvación, con el renacimiento, para que estén fielmente ya unidos con la iglesia para crecer muy bien, porque Dios promete a cada principado y potestades en los lugares celestiales, los cuales somos hoy en día como justos santos renacidos. Pero Dios promete bendecirlos y también fortalecerlos y dar multiforme sabiduría por medio de la iglesia, cuya cabeza es Cristo. Bendíganos, Señor, con su verdad, con su revelación, con todo el mensaje con que Dios quiere hablar a nosotros, para que llevemos nuestra vida recta y justa y santa ante la presencia de nuestro Dios. Y bendiga, Señor, a todos nuestros invitados, siendo familiares, algunos conocidos amigos, que puedan conectarse a tiempo para que estemos juntos bien, reunidos para compartir la bendición divina del Padre. Muchas gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en las manos suyas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces vamos a buscar Romanos capítulo 9, versículo 10. Sí, el libro Romanos capítulo 9, verso 10. Vamos a buscar hasta verso 13. Sería verdad. Sí, yo leo. Romanos capítulo 9, verso 10 hasta 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca no concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Sí, hasta aquí es. Sí, ahora estamos aclarando, ¿verdad?, sobre la predestinación de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este punto muy importante, para que no se equivoque, ¿verdad?, uno con respecto a la predestinación, ¿verdad? Siempre la predestinación de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Cristo Jesús, ¿verdad?, se cumple final toda la predestinación de nuestro Dios. Entonces, ¿y a quién aplicaría esa bendición tan grande predestinada? A los que creen. Por eso a los que creen, esto es a Jacob. Jacob es el que cree, el que se acerca a Dios por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el estudio bíblico pasado, ¿verdad?, con número 3, estuvimos hablando sobre relación, ¿verdad?, sobre trato entre Rebeca y Jacob. Jacob es el que va a su padre Isaac, quien es sombra de Dios. Entonces, y por medio de Rebeca, quien es el mediadora o intermediaria realmente, ¿verdad? Por medio de ella,
quien es sombra de Jesucristo, Jacob, no merece la bendición que quiere dar Isaac, ¿verdad? Pero al final logra obtener esa bendición que viene del padre Isaac por medio de el mediadora, en este caso Cristo, sombra de Cristo, ¿verdad? Por Cristo Jesús, el final llega por la fe, por la misericordia, por la gracia de Dios, él llega a obtener la bendición que está ya preparada en Isaac. Así que toda la bendición de nuestro Dios ya está preparado, ¿verdad? En el seno de Dios, en el plan de Dios, en toda herencia de Dios, en el reino de Dios. Siempre alcanzaría esta bendición absoluta y grande por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a quién tocaría? A los que creen, ¿verdad? A los que creen, no a los que obran. Porque la voluntad de Dios ya está establecida antes de fundación del mundo, ¿verdad? Antes de que ni existiera, ¿verdad? Primer hombre llamado Adán. Entonces, ni antes de, ¿verdad? Obra de uno, dice a buena mala. Entonces, en este sentido, la voluntad de Dios se establece por el que llama. ¿Quién es el que llama? Dios. Dios es el que tiene toda autoridad sobre todo el mundo entero, sobre todo el universo y todas las almas. Dios es el dueño de las almas. Entonces, ya antes de ninguna obra buena, mala, ¿verdad? Ni mala. Y realmente Dios estableció a quién bendecir, a quién salvar, a quién y llamarlo bendito suyo, bendito hijo suyo. Y realmente, ¿verdad? Esto ya antes de la fundación del mundo, antes de existencia de ser humano y antes de ninguna obra buena, mala, ¿verdad? Ya esta predestinación, según Dios, quien es el que llama, ¿verdad? Y siempre se cumple, se levanta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Salvar al mundo entero por medio de Jesucristo y final al que cree, ¿verdad? Pero lamentablemente no todo el mundo entero cree en el Evangelio de Cristo. Como dice Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para quien que cree, todo aquel que cree, judío primeramente y también griego. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, dice. Por eso, ¿qué es el poder de Dios para salvación? El Evangelio. ¿A quién aplica es el poder de Dios para salvación? Al que cree, aquel que cree, sea judío o gentiles, a todo el mundo entero, en misma medida, ¿verdad? Se aplica. Y en el Evangelio se revela la justicia de Dios, ¿verdad? Por eso uno que llega a creer en el Evangelio obtiene la justicia de Dios que viene en el Evangelio y por el Evangelio, por la fe, uno se transforma por la justicia de Dios como justo, santo y perfecto, por la fe, no por su propia obra. Como herencia viene a uno, ¿verdad? Por la fe. Toda la perfección y justicia, santidad hecha por la obra perfecta de Cristo, aplicaría a uno, ¿verdad? Haciéndolos por la fe, justo, santo y perfecto final. ¿Sí? Ahí está hablando bien detalladamente sobre el cumplimiento de la predestinación. ¿A quién? Al que cree, ¿verdad? Pues en este caso, y necesitamos ir ya para ver cómo es elección de Dios, ¿verdad? Cómo es el cumplimiento de la elección de Dios, también un poco, vamos a profundizar. Entonces, vamos a buscar, ¿verdad? El libro Romanos capítulo 9, donde leímos hoy, ¿verdad? Versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Así que el propósito de Dios, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanece por las obras, no por las obras, sino por el que llama. Pues el propósito de Dios, ¿verdad? ¿Qué es el propósito de Dios? Sí, realmente Dios
¿Con qué propósito hizo el universo? ¿Con qué propósito envió a su Hijo Jesucristo? ¿Con qué propósito Dios aún mantiene desde el mundo entero, el universo entero? Así que cuando se termine el propósito de Dios, ¿verdad? Final, se va a acabar todo. ¿Sí? Por ejemplo, un labrador, ¿verdad? Un labrador, quien siembra la semilla de trigo, ¿qué es su propósito de sembrar la semilla del trigo? Su cosecha, ¿verdad? Su cosecha. Y debía haber cosechado su trigo, su también granero total, ponían grano, ¿verdad? Grano de trigo total, y entonces y aventando todo, ¿y a dónde va a llevar sus granos de trigos en su granero? Y entonces todas las pajas y cizañas, ¿cómo termina? Quemándolas, ¿verdad? Totalmente, se van a destruir totalmente toda la cizaña y pajas. Entonces, este punto están hablando muy claramente San Mateo capítulo 13, ¿verdad? Sobre trigos y cizaña. Por esa palabra, nuestro Dios se está mostrando muy bien. Ahí se compara el dueño del campo, el Dios, ¿verdad? Que sembró la semilla buena, el evangelio, para todo, ¿verdad? Para todo el mundo entero. Pero el enemigo, que es el diablo, y también, ¿verdad? Él siembra la semilla mala. Así que semilla mala que forma, ¿verdad? Cizaña. Así que doctrina falsa, mentira y todo engaño. Por eso en el campo se encuentra bien mezclado dos tipos de plantas, ¿sí? Y ¿cuál? De trigo primero y luego se ven, ¿verdad? Cizaña. En el principio, y brote de cizaña y pequeña, ¿verdad? Espiga muy parecida al brote y las espiga de trigo, ¿verdad? Por eso en el principio no se distingue bien, pero pasando tiempo se nota, se distingue, ¿verdad? Por los siervos del el padre de familia, dueño del campo. Entonces ellos bien preocupados. Señor, no sembraste, los siervos del el padre de familia, quien es el dueño del campo, ¿verdad? Dice, no sembraste buena semilla, ¿por qué nosotros vemos cizaña? Entonces el dueño dice, ¿verdad? Si el enemigo hizo así, entonces los siervos preguntan al Señor, ¿verdad? ¿Quiere que nosotros entremos en el campo y que arranquemos toda la cizaña? Así pregunta. ¿Ah? Entonces el dueño del campo, ¿qué dice? El señor del campo, el padre de familia dice, déjelo todo, que crezcan juntos hasta el día de la cosecha. Todos los trigos voy a poner en el granero, ¿verdad? Y toda la cizaña voy a quemarla, enviando al fuego, fuego eterno, ¿verdad? Entonces ahí están hablando todos trigos, son sombra de lo justo como Jacob, los que creen en el evangelio verdadero, y también todas las cizañas, los que pertenecen y al diablo más bien, ¿verdad? Y los que pertenecen a su propia obra y rechazando con su incredulidad el evangelio de Cristo, no llegando en creen en el evangelio verdadero. Incluso, ¿verdad? Muchos que creen hoy en día en el evangelio falso, todos van a llegar a ser como cizaña, porque el diablo con ese fin de engañarlo y destruirlo, ¿verdad? Y metió cizaña, semilla de cizaña, doctrina falsa, mentira, engaño, ¿verdad? Por eso, muchos que creen en el evangelio falso, aunque son creyentes, ellos no pertenecen a Dios nunca. Ellos pertenecen al diablo, van a llegar como cizaña y serán final quemado total y enviado al fuego eterno, ¿verdad? Entonces, y el día de cosecha es el día de regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los que ya están preparados serán arrebatados, como dice San Mateo, capítulo 24 y San Lucas, capítulo 17, ¿verdad? Los dos estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Dos mujeres estarían muriendo, la una será tomada, la otra será dejada. San Lucas capítulo 17 está agregando más, ¿verdad? Dos hombres estarán en la cama, ¿verdad? Uno será tomado, otro será dejado, dice. Así que quienes están preparados, ellos son hijos de Dios, trigos, serán arrebatados, y los que no están preparados, aunque son creyentes, pero no son renacidos, no son sellados del Espíritu Santo, no son salvos. Ellos se van a quedar en la tierra como cizaña para destrucción total. En el tiempo de la tribulación,
y luego ellos llegarían su alma sin cuerpo en el Hades. Después de terminar el milenio, ¿verdad? Que disfrutan todo lo justo juntamente con el Señor y con justo que se resucitan en primera resurrección, ¿verdad? Y al terminar el milenio, todos los pecadores, ¿verdad? Todos los creyentes equivocados y falsos, ellos serán, ¿verdad? Resucitados en la segunda resurrección como muertos pecadores, serán juzgados. Y final, castigado, condenado, culpabilizado ante la presencia de Dios como pecadores, ellos van a sufrir eterna perdición en el medio del fuego, donde hay el lloro y el crujir de diente para siempre, en el medio de oscuridad, con gran depresión, con gran dolor, sufrimiento insoportable, ¿verdad? En el medio del fuego más caliente que pueda existir, ¿verdad? En el universo. Y entonces, sufriendo tanto, ¿verdad? En el medio de quemadura, que es máximo dolor, y eternamente. Uno va a caer, ¿verdad? Como una depresión total. Por eso, ¿con qué Dios castiga la cizaña? Con el fuego, fuego eterno. Por eso dice San Mateo capítulo 13, verso 41. Entonces, cuando venga el Hijo del Hombre, enviará a sus ángeles y recogerán a todos los que hacen tropiezo e iniquidades y a los echarán, dice. Los echarán en el horno del fuego, será el lloro y crujir de dientes en aquel lugar, ¿verdad? Y 43 dice, y los justos, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, ¿a quién Dios, verdad? ¿A quién Dios llama a sus hijos? ¿A quién Dios, verdad, lleva a su reino eterno? ¿A quién Dios realmente considera como su hijo legítimo? Al justo, a lo justo por la fe. Esto sería Jacob, ¿verdad? Jacob es el símbolo de los que creen en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién será Esaú? Esaú tiene fe, pero, ¿verdad? Una fe equivocada según su propia obra, o mezclando, ¿verdad? Sobre la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su obra, busca una salvación errónea, equivocada. Ese tipo de persona aquí en final pertenece a la maldición, ¿verdad? Serían cizaña, ellos son, ¿verdad? Los que van a ser destruidos final, juntamente con todos ateos y todos incrédulos, todos los malvados pecadores, juntamente con el diablo y sus ángeles que son demonios, y serán destruidos, ¿verdad? Serán y realmente total expulsado y sufrir en el medio del fuego eterno que es el infierno, realmente. Entonces, ¿qué es el propósito de Dios? Como el labrador, ¿verdad? Como el labrador y realmente sembrando las semillas siempre es con esperanza, con la esperanza de cosecha de trigos, ¿verdad? Así que nuestro Señor, nuestro Dios y realmente Trinidad del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿cuál es su propósito de creación del universo? Y llegar hasta crucificación, morir con gran pena y dolor y sufrimiento. ¿Y cuál es, verdad, llegada del Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito de la venida del Espíritu Santo para testificar hasta hoy con su iglesia para rescatar más y más almas? Dios quiere, ¿verdad? Dios quiere realmente transformar cualquier ser humano como hijo santo de Dios. Aunque nace el mundo entero, ¿verdad? Aunque nace el mundo entero bajo dominio del diablo, bajo la maldición, pero enviando a su Hijo Jesús, quien es la vida y la resurrección, quería salvar al mundo entero. Esto era ya predestinación antes de la fundación del mundo. Por eso aquí, Romanos un poco vemos también, ¿verdad? Romanos capítulo 8, Romanos, el libro Romanos 8, libro Romanos capítulo 8 está hablando así. Vamos a ver, el libro Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí se menciona su propósito, el propósito de Dios, ¿verdad? Ellos son llamados, dice. ¿Quiénes son? Los que aman a Dios, ¿verdad? Verso 29.
Porque a los que antes conoció, ¿quién será los que antes conoció? Al mundo entero. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así que Cristo vino con gran amor al mundo entero, a los que conoció antes, ¿verdad? Antes que ni naciéramos nosotros, Dios es el que nos conoció completamente, ¿verdad? Por eso, y sabiendo que a los que, no, verso 29, porque a los que antes conoció también, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿cuál? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué es el propósito de Dios? Hacer al mundo entero como hijo suyo, haciéndolos renacer por medio de la fe o en el evangelio de Cristo, quien derramó su sangre con gran amor y pasando pena y dolor y gran también destrucción contra su propio cuerpo, ¿verdad? Hasta ser totalmente destruido, ¿verdad? Y su cuerpo hasta derramar la sangre y llegar a morir, ¿verdad? Por este sacrificio tan grande, Dios predestinó salvar al mundo por la sangre de Cristo, pero uno con su libre albedrío, ¿cómo final respondería? Sujeto a la palabra del evangelio de Cristo y total creyendo y, ¿verdad? Con obediencia. Esta obediencia quiere decir, ¿verdad? Con corazón queda sujeto, no rechazando la invitación de Dios, haciendo caso de ella y recibe la palabra en su corazón por la fe, sin rechazarla, sin resistirla, sin discutirla, ¿verdad? Sin cuestionarla, como hoy en día mucha gente con su corazón endurecido, bajo dominio de mentira del diablo, uno mucho, ¿verdad? Quieren hacer hoy en día discutir con la palabra de Dios, cuestionarla, o, ¿verdad? Y realmente rechazarla. Están buscando, ¿verdad?, cómo rechazar la palabra del Señor para que no logre a la bendición tan grande que Dios ha preparado en su Hijo Jesucristo. Porque ahí diablo engaña. Por eso muchos confían en sí más que en la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que dice? Proverbio capítulo 28, verso 29 dice, los que confían en sí, en su propio corazón, ¿verdad? Esos son necios, dice. Así que el que confía en su propio corazón es necio. Necio. No suena bien, ¿verdad? Necio verdadero es el que confía en su propio corazón, no creyendo en la palabra de Dios. Más bien, ¿verdad? Uno ocupa negar a sí mismo y rechazar su propia opinión y su propia sabiduría. Porque el diablo internamente, invisiblemente ya está tomando a uno en su control. Entonces, el diablo es el que manipula el corazón de uno, metiendo mucha medida falsa y también pesa falsa y mucha mentira y engaño. Entonces, al final, mucha gente creyendo, ¿verdad?, en la mentira del diablo y ve la palabra del Señor, ¿verdad? Como que es diferente la palabra de Dios a su medida en la cual está tan aferradamente confiando. Entonces, ¿qué? Y rechaza la palabra del Señor. Ahí está el diablo, ¿verdad? Por eso, siendo sabio no va a confiar en su propio corazón, siendo sabio no va a ser sabio en su propia opinión tampoco, sino con corazón bien humilde, pobre, ¿verdad? Aceptaría la palabra, ¿verdad? Tal como está revelada en el libro de Dios, ¿sí? Y también muestra esa palabra con gran autoridad, porque siempre se cumple hasta toda la palabra profética, tal como está escrita en la Biblia. Entonces Dios nos da mucha fe en que toda la palabra tal como está escrita en el libro de Dios es la verdad y la palabra legítima de Dios. Entonces, y el evangelio que ya está bien revelado en el medio de esta palabra perfecta de Dios, tiene gran razón de recibirlo por la fe confiadamente. En el evangelio que trae la justicia de Dios para que uno pueda llegar a ser hijos de Dios. Por eso aquí Dios está hablando con toda claridad, ¿verdad? ¿Cuál es o qué es el propósito de Dios para creación del universo y también para, ¿verdad?, formación de ser humano desde Adán hasta hoy, aunque él desobedeció y también cayó en la en maldición por su desobediencia,
y cómo se recupera y cómo se, ¿verdad?, transforma, y realmente por la obra de nuestro Señor Jesucristo para hacer a cada uno del mundo entero por la sangre de Cristo, lavándolo y por la fe, ¿verdad? Y transformando y haciéndolo renacer del Espíritu Santo, y lo hace hijos santos de Dios. ¿Qué es el fin de Dios? Para que Cristo sea el primogénito. Por eso hace 12,000 años nuestro Señor Jesucristo vino como el primogénito, ¿verdad? Y debe cumplir su misión hasta su muerte, derramando la sangre como la cancelación del pecado del mundo entero que está puesto en su cuerpo, ¿verdad? Por eso Cristo fue bautizado 2 veces. Primer bautismo para cargar el pecado del mundo entero en su cuerpo y llevándolo en la cruz, y cancelación con su segundo bautismo en su sangre. Por eso se cumplió la salvación para todos nosotros por la cancelación de la segunda obra de nuestro Señor Jesucristo con su derramamiento de la sangre. Como tal está escrito, Romanos capítulo 6, verso 23, dice, la paga del pecado es la muerte, y sin derramamiento de la sangre no hay redención. Para cumplir la redención para nosotros, Cristo derramó su sangre, y para cancelación del pecado del mundo entero, que Él quitó, ¿verdad?, con su amor en su carne, y llevó nuestro pecado total, pasado, presente y futuro, ¿verdad?, en la cruz. Él deshizo el pecado por causa de su sangre y su muerte por su gran sacrificio. ¿Cuál es el fin de hacer este sacrificio tan grande? Para que Cristo sea el primogénito de Dios. ¿Qué significa el primogénito de Dios? Porque Cristo se transformó del unigénito en primogénito para hacernos como hijo de Dios y hermano de Cristo. Por eso Hebreo capítulo 2, verso 11 dice, el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos, dice. Cristo no se llama a no todo, ¿verdad?, al que cree en el evangelio verdadero, siendo transformado, liberado, limpiado de todos los pecados y final sellado del mismo Espíritu Santo del Padre. Cristo los llama hermanos. Así que Cristo me llama hermano Samuel, así me llama. ¿Me explico? Sí, por supuesto, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Dios, Cristo es mi y realmente creador también, ¿verdad? Pero Él se humilló hasta ser, ¿verdad?, crucificado, cargado el pecado del mundo entero para hacernos sus hermanos. Y hijos de Dios somos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Hacerlo, ¿verdad?, a los que creen, hijos santos de Dios. Así que a Jacob Dios lo hizo, ¿verdad?, hijos de Dios. Al que cree, al que está sujeto a la voluntad del Padre Dios. Por eso, ¿quién es el que está sobre todo? El que llama es el Dios. El que, ¿verdad?, llama a nosotros y nos justificó también, ¿verdad? El que nos llamó y nos justificó. Y final, al que cree, Dios lo llama hijo mío, dice, y lo glorifica poniéndolo como sus hijos herederos y coheredero juntamente con Cristo. Por eso, el propósito de Dios es hacer al mundo entero como hijos suyos, en hijos suyos, para que Cristo sea el primogénito. Por eso acá, Romanos capítulo 8 están hablando bien claramente cuál es el propósito de Dios en su predestinación, ¿verdad?, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora, Romanos capítulo 8, verso 29, otra vez yo leo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que él, Cristo, ¿verdad?, sea el primogénito entre muchos hermanos que son renacidos, ¿verdad? A los que predestinó al mundo entero, a esto también llamó. Dios se llama al mundo entero con todo su amor, ¿verdad? Y a los que llamó, uno sí responde, ¿verdad? Sí, Señor, uno llega. A esto también justificó, dice, ¿verdad? A los que llamó,
justificó. ¿Por qué Dios a todo el mundo llama? ¿Para condenar, para culpabilizar, para castigar? No, para justificar por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y final, ¿verdad? Y a los que justificó, esto ya, ese término, ¿verdad? Se chica, ¿verdad? Por ejemplo, a los que llamó al mundo entero y justificó, ¿verdad? A los que llamó y justificó a ellos, ¿verdad? Y luego dice a los que justificó, ¿verdad? ¿Quién sería ya como uno que termina ya justificado total? Uno que recibe el llamamiento del Señor por el superior absoluto, absolutista llamado Dios, ¿verdad? Y llamó y justificó. Ahí se dividen dos tipos de personas, como Jacob y como Esaú. Los que creen, los que no creen, los que pertenecen a la obra como Esaú, los que pertenecen a la fe y gracia como Jacob, se divide. Por eso la glorificación no tocaría a todo el mundo, ¿verdad? Así que, ¿a quién toca la glorificación? ¿A quién tocó la bendición? ¿A quién tocó, verdad? La herencia del padre Isaac. No a Isaac, no a Esaú, sino a Isaac, ¿verdad? Por eso, ¿a quién final Dios justifica? Al que cree, al Jacob. Y lo glorifica también. Por eso, en este punto, ¿verdad? Dios quiere que sea el mundo entero, ¿verdad? Sean salvos y sean santificados, justificados, final también, ¿verdad? Glorificado también. Pero el mundo no responde como debe ser, ¿verdad? Como que muchos inclinan y se inclinan, ¿verdad? En creer en su propio corazón, en la mentira del diablo, en el engaño del diablo. Por eso, más que en la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos creen en otra cosa, otra doctrina, ¿verdad? Y realmente otro pensamiento engañoso, ahí se viene, ¿verdad? Realmente perdicia muy grande. Por eso un poco, a nivel de justificación, así se, ¿cómo se llama? Detalla, ¿verdad? Poquito vemos el libro Romanos capítulo 4, ¿cierto? Todo ya en tiempo pasado, ¿verdad? Progresivamente estábamos compartiendo bien detalladamente, ¿eh? Poquito repasamos y para, ¿verdad? Relacionar la parte donde estamos hablando sobre predestinación y elección de Dios y su llamamiento también, ¿verdad? Romanos capítulo 4, versículo 4 y 5, poquito vemos. Pero al que obra, en este caso sería al Esaú, ¿verdad? Al Esaú, que pertenece a la obra, ¿verdad? Bajo la ley. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que pertenece a la ley, ¿cómo piensa? Deuda. Esaú, ¿verdad? Para alcanzar esa bendición que el padre Isaac quiere dar. Él solo sudando un montón, trabajó un montón. Él sacrificando su tiempo, su energía y labor. Realmente trabajando duro, yendo al campo, llevando su, ¿verdad? Y arma, ¿verdad? Su arco y realmente flecha, ¿verdad? Entonces él estaba ya cazando animal y trabaja en la cocina también para hacer un guiso que le guste a su padre Isaac, y prepara todo con su mano, con su sudor, con su sacrificio. Eso ya simboliza, ¿verdad?, al que pertenece a la ley y según su obra quiere alcanzar la bendición de Dios. Eso es Esaú. Por eso verso 4 está hablando y al que pertenece a la ley según su obra, como Esaú. A Esaú. Por eso, al que obra, a Esaú, así puede entender, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Deudor, esclavo, siervo, no es hijo, ¿verdad? Nunca el hijo se hace deudor de su padre, ¿verdad? Porque todo lo que tiene su padre, como herencia, cae a su hijo o no, ¿verdad? No depende de su obra, por su nacimiento como hijo de su padre, sea heredero de su padre. Uno que es renacido como hijo de Dios, por la gracia, heredero de Dios, dice Romanos capítulo 8, y coheredero juntamente con Cristo. Todo lo que Cristo tiene, los que creen en el Evangelio ya, ¿verdad?
son coherederos juntamente con Cristo, obtiene todo lo que Cristo tiene también. Eso es lo que dice verso 5. Más al que no obra, a Jacob, ¿verdad? Más al que no obra. Así que ni puede obrar, porque Jacob se da cuenta de que él ya es segundo hijo, no es digno de recibir la bendición que el padre quiere dar a Esaú. Él ya sabe, no merece. Pues él estaba bien preocupado, ¿verdad? Cuando su mamá Rebeca dice, tráemelo, ¿verdad? Los cabritos, tú los llevas aquí a tu padre, porque voy a hacérselo y al que le guste, ¿verdad? Entonces final, ¿verdad? Final, Jacob está súper preocupado. En el lugar de bendición, ¿verdad? Me va a venir la maldición, porque mi padre me va a palpar, porque oyendo mi voz, porque la voz de Jacob, entonces Dios se me va a palpar, viendo que yo soy Jacob y final, en el lugar de bendición me va a tocar la maldición. ¿Qué dice mamá? Rebeca, ¿quién es la sombra de Jesucristo? La maldición sobre mí. Así que la maldición sobre Cristo, tú solamente serás bendito por todo lo que yo hago para ti. Pues usted observando bien, ¿verdad? Parte de Génesis capítulo 27, desde el principio hasta el final. Solamente la madre Rebeca trabaja. Solamente la madre Rebeca, ¿verdad? Hace todo completo para transformar a Jacob como Esaú, ¿verdad? Y maldición sobre ella, bendición, la bendición sobre hijo Jacob. Por eso al que pertenece a la fe, suena así como Jacob. Por eso acá verso 5 dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Aquí están hablando de la verdad, de la medida de la elección de Dios. ¿A quién elige como su hijo? ¿A quién elige para llamar como hijos de Dios? ¿A quién Dios elige para llevarlo a su reino eterno? Al que cree. Su fe le es contada por justicia. Así que, ¿con qué justicia entramos al cielo? La justicia por la fe, no por la obra. ¿Por qué? Por la obra ninguno puede ser, ¿verdad? Justificado. Como tal, ya está mencionado Romanos capítulo 3, verso 20. ¿Qué está escrito Romanos capítulo 3, verso 20? Estamos cerca, ¿verdad? Romanos capítulo 3, verso 20. Una hojita tantito, ¿verdad? De la Biblia. Vamos a ver, yo leo. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley ese es el conocimiento del pecado. Así que, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por eso, única manera para llegar a ser justificado ante la presencia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, en el evangelio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si no, no. Por eso Esaú no pudo obtener la bendición que está en Isaac, ¿verdad? Sino Jacob, por medio de su madre, ¿verdad? Como sombra de Cristo, ¿verdad? Mediador, Cristo, él alcanza la bendición que está preparada Isaac, el cual es sombra de nuestro Dios hoy en día, ¿verdad? Por eso esa bendición, esa vida eterna, esa herencia, ¿verdad? Toda la bendición absoluta celestial que está en el Padre se viene a nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús, quien es el único nuestro mediador, ¿verdad? Por eso Jacob es el que alcanzó la bendición total. Aún no merecía esa bendición, ¿verdad? Pero la obtiene por la misericordia de Dios por medio de la fe absolutamente. Por eso Jacob es sombra de los que son de la fe, por la cual Dios justifica, ¿verdad? A los que creen, dice. Por eso, y Romanos capítulo 4, verso 5, más al que no obra, sino creen a aquel que justifica. ¿Quién es aquel que justifica al impío? El Dios, Cristo mismo también, ¿verdad? Por eso, y llama al mundo entero para justificarlo. Por eso justifica a Cristo al mundo entero. Yo morí por ti. Yo fui sacrificado derramando toda mi sangre por ti y para ti. Tú eres ya limpio, justo ya.
ya salvo, porque yo cancelé tu pecado una vez para siempre, juntamente con el pecado del mundo entero. Por eso cuando Cristo veía a la mujer adúltera, nunca la condenó, sino la justificó. Mujer, y yo te condeno. Vete y no peques más. Sí, Dios no permite que uno peque libremente nunca, ¿verdad? Dios quiere que hasta nuestra vida sea santa, justa, limpia también. Por la fe, siendo justo, hasta obra también. Por eso, siendo justo, renacido por fe, sellado del Espíritu Santo, uno disfrutaría ser guiado por el Espíritu Santo, por lo cual llegaría a ver una vida transformada, cambiada, santificada también. Por eso no solo Dios quiere que sea uno santo por fe, por la gracia, sino hasta la obra, como Santiago dice, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin obra, pero yo te mostraré mi fe con obras. Por eso hasta nuestra obra quiere que sea santa, justa, limpia. Por eso a la mujer adúltera, primero dando, ¿verdad? Salvación incondicional. Mujer, y yo te condeno. Incondicionalmente dice. A una mujer ya sorprendida en el acto mismo de adulterio, Señor dice, mujer, ni yo te condeno. ¿Verdad? Y luego dice, vete y no peques más. Vete y no peques más es el resultado de ser ella, mujer adúltera santificada por Cristo y en Cristo. No es condición. Pues mucha gente, ¿verdad? Quedan confundidísima, ¿verdad? Pastor, dijo, no, Cristo hace a esa mujer, vete y no peques más. Como si esa palabra, como si fuera una condición que diga Cristo, mujer, y yo te condeno. No es condición, es el resultado que llega automáticamente después de haber sido ella santificada por Cristo, porque Cristo llega a ella en su conciencia, en su espíritu, por Espíritu Santo, para pastorearla, comportarla, guiarla, bendecirla, pegarla, ¿verdad? Juntamente con la iglesia y crezca, ¿verdad? Entonces ella al final lleva fruto hermoso, bendición grandísima, ¿verdad? Ella va a llevar una vida fructuosa, llevando, ¿verdad? Una vida bien renovada y cambiada. Así que incondicionalmente, primero Cristo dijo a la mujer adúltera, mujer, ni yo te condeno. Así Dios dice al mundo entero. Por eso acá dice, Romanos capítulo 4, verso 5, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Dios llama al mundo entero para justificarlo por su sangre, por la fe. Pero no todo responde por la fe. Oyendo el evangelio, uno sí cree, algún otro no cree. Ahí está, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Creyentes falsos creen en Dios, pero no creen en el evangelio. ¿Ya? ¿Por qué? Ya que están creyendo otro evangelio falso. Peligroso en este punto. Por eso, diablo, ¿verdad? No es tonto, sabe engañar. Diablo es inteligentísimo. A nivel de inteligencia de diablo, ¿verdad? Súper alta que la inteligencia de ser humano. Por eso nosotros, según nuestro pensamiento, nunca podemos vencer al diablo. Según nuestra inteligencia, nunca podemos vencer a Satanás, jamás. Necesitamos, ¿verdad? Importar la mano de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios y la revelación de Dios. Por eso, por medio de la fe, uno tiene que importar lo que viene de Dios para ver al diablo y distinguirlo y desecharlo y vencerlo. Por eso, Señor, están poniendo quiénes son bienaventurados. San Mateo capítulo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque el reino de Dios será de ellos. Verso 4, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. ¿Por qué lloran tanto? Por falta de dinero, por falta de como carro lujoso, por falta de ropa linda, por falta de, ¿verdad? Cumplir su deseo. No, ese lloradera, ¿verdad? No están hablando por algún deseo de la carne, ¿verdad? Esa tristeza no están hablando, ¿verdad? Para no poder cumplir su deseo, según, ¿verdad? Y Satanás no dice, sino según Dios más bien, ¿verdad? Uno está súper arrepentido, ¿verdad? Por su maldad, por su pecado, buscando que la salvación verdadera y la vida eterna, ¿verdad? Para conectarse con Dios verdaderamente, uno, como no sabe qué hacer,
uno llora, bien desesperado, ¿verdad? Por eso Cristo se acerca a ese tipo de persona quebrantada, ¿verdad? Para dar consuelo por la salvación hecha por la gracia del Señor. Esto tocaría a la mujer adúltera, mujer samaritana, que vivía con sexto marido. Y también muchos publicanos que eran ladrones, están marcados, señalados, sufrían mucho bajo condenación. Ellos son llorones por su salvación. Y muchos que andan, ¿verdad? Bien desviados, pero bien quebrantados con tristeza, buscan la salvación que Dios brinda. Por eso ante la presencia de Dios llegan y oyen con corazón triste, de tristeza total. Y final viene arrepentimiento verdadero y de mal, como se llama, mal de ser, ¿verdad? Como pecador. Uno final recibe la justicia de Dios y viene el consuelo verdadero. Y verso 5 de San Mateo 5 que dice, los que son mansos, ¿verdad? Conquistarán la tierra. Esa tierra no es la tierra donde pisamos. Tierra nueva significa, este reino eterno significa, ¿verdad? ¿Quién conquista la tierra? Los que son mansos. ¿Qué significa manso? Uno que no resiste contra la palabra de Dios, sino la recibe con corazón bien sujeto a la palabra que viene de lo alto del Padre por medio de Cristo, ¿verdad? Por eso los que son mansos son bienaventurados, porque ellos conquistan la nueva tierra en el reino de Dios, como la herencia, ¿verdad? Porque donde se guarda toda bendición, desde la vida eterna hasta la vida abundante, en su palabra. Por eso uno que es manso la oye y la absorbe por la fe. Bienaventurado, dice, ¿verdad? Y sexto, ¿qué dice? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Uno que no la tiene ninguna. Uno teniendo pan no va a pasar hambre, uno teniendo agua no va a pasar sed tremenda nunca. Si tiene pan, come, ¿verdad? Entonces uno se queda saciado ya con el pan. Uno tiene agua abundante tomándola, nunca va a pasar sed. ¿Por qué tiene hambre y sed de justicia? Porque no la tiene ninguna. Así uno súper pecador, quebrantado y arrepentido, ¿verdad? Uno sabe que no puede hacer nada para alcanzar la justicia de Dios, nunca. Uno reconoce como pecadores, ya sabe que ya hambrún y sediento de la justicia. Eso significa pecadores verdaderos. Así que pecadores arrepentidos total, reconociendo en sí no hay ninguna justicia y no hace nada justicia. ¿Qué esperaría? A su Salvador. Por eso Cristo toca ese tipo de persona, ¿verdad? Llegando y dando el evangelio que trae la justicia de Dios. Ellos al final serán saciados. ¿De qué? De la justicia de Dios. Por eso Romanos capítulo 1, verso 17 dice, en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe. ¿Cómo obtiene esa justicia? Creyendo por la fe en el evangelio. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, dice. ¿Cómo se hace el justo? Por obra ninguna manera, sino por la fe. Por eso, ¿a quién dio final? Dios justifica, ¿verdad? Por la sangre de Cristo al mundo entero. Pero ¿a quién viene confirmación total, sellamiento total de ser justificado, justo, santo, perfecto? Al que cree. Y los que no creen y rechazan, está fuera de la elección de Dios. Así que ¿a quién Dios elige para glorificarlo? Al que cree. Por eso ahora aquí, Romanos capítulo 4, verso 5, más al que no obra, como a Jacob, ¿verdad? Sino cree en aquel que justifica al impío. Él no rechazó la mano de madre Rebeca, sino la recibió total por la fe. Por eso él cuando fue presentado ante su padre Isaac pregunta por oír su voz, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Por la fe Jacob dijo, yo soy Esaú, tu primogénito. Jacob no rechazó la obra de madre Rebeca. No ignoró el sacrificio hecho por su madre Rebeca. Como que ¿verdad? Aceptó con fe, fue convencido por la obra de su madre, transformado está ya él como Esaú, no más Jacob. Su voz sigue siendo la de Jacob, pero su, ¿verdad? Fe es ya Esaú. Por eso cuando su padre dice, extiéndame tu mano,
voy a palpar. Cuando se extendió, aquí está la obra, la mano de madre. Bien cubierta está por sacrificio y por sabiduría, por trabajo de madre, está cubierto. Toda parte rampiña de Jacob ya se ve bien belloso porque está cubierto por cuero de cabrito. ¿Quién transformó a Jacob en Esaú? Madre. Ahí se ve huella de madre, trabajo de madre, obra de madre, la justicia de madre se ve. Así hoy en día, cada uno, ¿verdad?, debería ser presentado ante Dios, cubierto por la sangre de Cristo, en obra de Cristo, en el sacrificio de Cristo, en la justicia de Dios hecha por Cristo Jesús. Cuando Dios pregunta a usted, ¿qué va a decir? Plano tal, ¿quién eres tú? Si soy pecador, esa maldición. Usted no pertenece a la fe. Sí, Señor, soy justo, porque Cristo ya pagó por todos mis pecados, estoy cubierto en su sangre. Él no murió vanamente, sino para cancelación de mi pecado. Él no vivió perfectamente, sino para hacerme perfecto. No vivió justo, sino para hacerme vanamente, ¿verdad? Sino para hacerme justo. Él vivió santo, perfecto, para hacerme santo, perfecto. Al morir, él me dio su herencia, que es su perfección, santidad y justicia perfecta, según su obra perfecta. Por eso, al morir, Cristo nos dio, ¿verdad?, todo lo que pertenece a Él como herencia a nosotros. Por eso, por Cristo Jesús, por la fe, somos santo, justo, limpio y perfecto. Ya nuestro pecado está cancelado por su muerte. Por eso, Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra santidad. Cristo es nuestra perfección. Cristo es nuestra sabiduría. Así que somos Jacob, ¿verdad? Y nos acercamos a Isaac, a nuestro Dios, ¿verdad? Isaac es sombra de Dios, como Esaú, transformado por obra de madre Rebeca. Por eso aquí están hablando, ¿verdad? Por eso, ¿a quién justificó final? Para elegir, para glorificarlo, al que cree. Por eso, verso 5 de Romanos 4 dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por eso en este caso vamos a volver Romanos capítulo 8, donde recién estuvimos compartiendo según el propósito de Dios, ¿verdad? Versículo 20, no, 30, a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó al mundo entero, y a los que justificó, a esto también glorificó. Dios en términos general justifica al mundo entero por su sangre. Pero para glorificarlo, Dios elige, y para justificarlo, ¿a quién justifica? Al que cree únicamente. A Jacob, no a Esaú. Y lo lleva en su gloria, como hijo santo de Dios. ¿Qué es el propósito de Dios? Hacer al mundo como hijo suyo, transformándolos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Uno que responde por fe en el Evangelio, se ve transformación, sellamiento del Espíritu Santo, por lo cual uno llega a ser hijo de Dios. Ahí en uno se cumple el propósito de Dios. Si no, fuera. Como termina como cizaña. No entra en el granero, ¿verdad? Como trigo, grano de trigo. No entra en el granero, ¿verdad? Por eso aquí una cosa importante que se note bien, ¿verdad? Romanos capítulo 9, por eso dice acá, vamos a profundizar un poco más todavía, ¿verdad? Romanos capítulo 9, versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, porque estamos hablando de la predestinación de Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Para salvar y bendecir a uno. Solamente por medio de Cristo a los que creen. Eso es la voluntad establecida antes de fundación del mundo, ¿verdad? Pero ¿quién arrancó ese plan de segunda predestinación de Dios para salvar al mundo? La desobediencia a Adán, según su, ¿verdad?, decisión y según su libre albedrío. Ya Adán cayó en pecado, bajo la maldición final, ¿verdad? Ya entonces ese plan
de Dios, según su predestinación, queda activo. Si no, todo el mundo se va al fuego eterno, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que planeó esto? A salvar al mundo por medio de Jesucristo, Dios. Por eso, el que llama es el Dios, el superior que todo. Entonces, nosotros tenemos que absolutamente respetar la voluntad de Dios. Y al que llama es Dios, ¿verdad? Según su voluntad divina, Dios elige al que lleva a su reino eterno. ¿Cuál es el problema hoy en día? Mucha gente está engañada por el diablo. Por llena de mentira engañosa. ¿Cómo? Uno mismo elige. Sí, Señor, yo te elijo como mi Salvador. Entre en mi corazón. Yo te acepto como mi Salvador. Perdido. ¿Qué tipo de pecador ya que están sentenciados en pena de muerte, que es al fuego eterno? ¿Con qué autoridad uno puede aceptar a Dios Santísimo en su corazón sucio, lleno de pecado? Haciendo pequeña oración puede aceptar a Dios Santísimo en su corazón lleno de pecado. ¿Quién dice eso? El diablo, el diablo. Así que el diablo dominando la mente de muchos pastores hoy en día engaña a mucho congregante, mucha gente. La Biblia nunca ampara esa doctrina. Jamás. Por eso aquí vemos, versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, dice. Conforme a la elección, permaneciese que el propósito de Dios, conforme a la elección de Dios. ¿Cómo? Eso les voy a compartir ya pronto, ¿verdad? Y no por las obras, sino por el que llama. ¿Quién es el que está, verdad? Superior, sobre todo, el que llama. ¿Quién es el que llama? El Dios el que llama. Según su manera, y según su manera elige quién va a ir al cielo, quién va a caer al fuego también. No es que Dios, ¿verdad?, elija a alguien que vaya al fuego, no. Más bien Dios, ¿verdad?, predestinó salvar al mundo. Final, uno responde, ¿verdad?, con su rebeldía contra la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso uno toma su propio camino, ¿verdad?, para otro lado. Entre mucha doctrina que engañan, ¿verdad?, pisoteando al que llama a Dios. Y la sangre de Cristo, el pacto de Hijo de Dios y el Espíritu Santo que atestigua de que ya son salvos renacidos, ¿verdad? Y salvos justos ya están, pero el testimonio del Espíritu Santo, ¿verdad?, atestiguando al mundo entero, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Aún el Espíritu Santo atestigua al mundo entero, pero uno pisotea el testimonio del Espíritu Santo. No soy pecador, porque yo peco, soy pecador. ¿Qué quiere decir? Usted peca, por eso es pecador. Entonces su obra es superior que la sangre de Cristo. Su obra es mayor que Dios. Así que Dios no hizo nada para usted. Entonces, según su fe tan equivocada, siendo pecador, creyendo que es pecador, ¿a dónde va? Al fuego eterno. Juntamente con el diablo y demonios, que son altivos y rebeldes contra Dios. Porque ustedes siempre permanecen esa rebeldía del diablo según su mentira, creyendo que son pecadores, aunque Cristo murió en la cruz. Quiere decir, usted mayor que Cristo, su obra mayor que la obra de Cristo. Por eso su obra que peca, ¿verdad?, mayor que la sangre derramada de Cristo. Así que la sangre de Cristo no hace nada a usted porque usted es mayor que Cristo. La obra de Cristo no hace nada para deshacer su pecado tampoco, porque esa fe errónea, ¿verdad?, lleva a usted al fuego eterno. Tiene que entender. Siendo Jacob, que pertenece a la fe, ¿verdad?, de Cristo, dice otra cosa. Dios es mayor que yo. Cristo es mucho mayor que yo, ¿verdad? Su obra mayor que mía, la mía. Aunque yo, ¿verdad?, por mi debilidad pecar, pero Cristo ya canceló por todos mis pecados. Ya cubre su pago, su sangre sobre mí, por todos mis pecados, ¿verdad? Y soy santo justo por su obra. Así dice. Y también Él me va a cambiar hasta mi
vida mal formada también. Él me va a cambiar, me va a transformar. Por eso Él me envió su Espíritu Santo y me pastorea, me comporta, me guía para que yo lleve una vida limpia, sana y santa. Como fue la orden de Cristo a la mujer adúltera: mujer, y yo te condeno, por lo cual yo voy a morir. Y vete y no peques más, por lo cual voy a volver a ti para pastorear y guiarte, ¿verdad? Según la voluntad divina del Padre. Por eso el día de Pentecostés, Cristo por el Espíritu Santo volvió a sus justos que son creyentes para llevar su vida cambiándola, transformándola según la voluntad divina del Padre. El que llama, por el que llama, ¿verdad? Y se cumple la voluntad de Dios. Uno que decide: yo te acepto, Señor, como mi Salvador, haciendo oración de fe, cada vez que pide perdón, siendo bautizado, uno cambiando su propia obra, como Cornelio. ¿Cómo suena Cornelio? Un hombre llamado Italiana, dice, ¿verdad? El cual se llama Cornelio, el centurión de la compañía italiana, dice. Centurión, como es capitán. ¿A cuánta gente habrá matado él? Entre todo, ¿verdad?, ejército de diferente imperio, ¿verdad?, que existía en esta tierra, peor ejército es el de Roma, porque no perdona nada, nadie. Cuando ellos no se rinden, ¿verdad?, matan, pero a todo matan. Cuando se rinden, sí, ya perdonan, ¿verdad? Entonces pacíficamente ya absorben a ellos, pero cuando resisten, matan hasta último, ¿verdad? Resistente, mata. ¿Cuánto habrá matado Cornelio hasta llegar a este rango de ser capitán, centurión de la compañía italiana? Pero se transformó hasta, ¿verdad?, hombre piadoso y temeroso de Dios, y limosna mucho al pueblo. En el lugar de matar al pueblo, ahora, ¿verdad?, limosna mucho al pueblo y ora siempre a Dios. ¿Quién puede ser más transformado como él? Pero Dios se llama a Cornelio hijo de Dios. No, sigue siendo él Saúl. No, disculpe, es Saúl. No es Jacob. Según su obra, aún no puede entrar al cielo. Aunque su oración y limosna fueran, ¿verdad?, su vida para en memoria de Dios, porque Dios ve fondo de corazón de Cornelio. Él busca como oveja perdida al pastor que trae la salvación. Él ocupa a Cristo, su buen pastor, ¿verdad?, pero no lo encuentra, no sabe cómo encontrar con Cristo. Por eso Dios envió su ángel que manda, ¿verdad?, a Cornelio que invitar a Pedro que está en Jope. 3 días de caminar como Cesarea, ¿verdad?, hasta Jope, ¿verdad? 3 días de caminar, larguísimo. Pero tiene que llegar Pedro. ¿Por qué? Pedro es el que tiene la llave del reino del Señor. ¿Qué es la llave? Palabra de la salvación, el evangelio de nuestra salvación. Efesios capítulo 1, verso 3. En él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, que estéis sellados con el Espíritu Santo. Pedro es el que tiene llave para abrir el corazón de cada persona cerrado con su pecado, con su condenación, con su culpabilidad. No solo Pedro, ¿verdad? Todo apóstol es enviado de Cristo, todos los justos renacidos por el evangelio, ya tiene esa llave del reino de los cielos. Sin llave nunca se abre el candado, jamás. ¿Cuál es el candado que está cerrando el corazón de uno? Su conciencia, su espíritu hacia Dios. El pecado, condenación. ¿Cómo se abre? ¿Cómo se libera? Conoceréis la verdad. La verdad os hará libre. Esa es verdad, la que debe huir. Es llave para liberar a uno de todos sus pecados, para que pueda entrar el Espíritu Santo. Donde se habla su decisión, oración, petición, confesión y bautismo, nunca se habla. El que tiene esa autoridad tiene que llegar. Enviado de Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Él envía a su siervo con su evangelio verdadero. Ellos llegan a predicar. Uno oye con sujeción y cree en el evangelio. Se abre su corazón, el Espíritu Santo entra. Por eso esa persona se transforma como nueva criatura en Cristo Jesús. Se cumple el propósito de Dios en uno por la fe en el evangelio de Cristo.
Ahí está la elección de Dios. ¿A quién Dios elige? Al que cree. A Jacob elige. Al Esaú rechaza. ¿Quién es el mayor? ¿Usted o Dios? Dios. ¿Quién es el dueño del reino de Dios? Dios. ¿Verdad? Si quiere entrar en el reino de Dios, donde Dios domina y reina, tiene que investigar qué es la voluntad del Dios que es dueño del reino. Y tiene que hacer caso de la voluntad del dueño. Aunque sea, ¿verdad?, una casa humilde, usted siendo dueña o dueño de la casa, uno fuera, ¿verdad?, llama a usted, llama. ¿Quién tiene autoridad para abrir y cerrar la puerta? Usted tiene. Sin dar llave, ¿verdad?, sin abrir ese candado, nadie puede entrar en su casa, ¿verdad? Usted tiene autoridad, ¿sí o no? ¿Quién tiene autoridad del reino eterno de Dios? Dios. Entonces, ¿a quién Dios se recibe? ¿A quién elige para recibirlo? A Jacob, al que cree. ¿A quién elige para llamarlo hermanos de Cristo o hijo de Dios? Al que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, dice, ¿verdad? San Mateo 7, verso 21, que es la voluntad del Padre. Primera Tesalonicense, capítulo 4, verso 3, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que seamos santificados primero por la sangre de Cristo, ¿verdad? Esto es la voluntad de Dios. Así que sin que sea santificado, nadie puede entrar al cielo. Así que Dios nunca elige al que es pecador para llevarlo directamente a su reino eterno. No. Primero ocupa ser transformado, santificado por la fe en el evangelio de Cristo, siendo Jacob escogido de Dios, Esaú rechazado. ¿Qué está pasando hoy en día? Mucha gente elige, yo te elijo Dios como mi Salvador, yo te mando que entre en mi corazón. Perdido. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted para que diga esto ante Dios? ¿Con qué autoridad? Siendo pecador, ya sentenciado y condenado para el fuego eterno, ¿con qué autoridad manda a su juez que entre en su corazón? Por favor, está equivocado, súper equivocado está. Según esa doctrina equivocada, más bien diabólica es, para engañar a mucha, pero mucha gente. Veamos, San Juan, capítulo 1. El libro San Juan, capítulo 1, vamos a ver. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Pregunto, ¿a quién Dios da potestad de ser hechos hijo de Dios? Hay que oración de fe, acepta a Cristo como su Salvador, uno que decide para recibir a Dios en su corazón, uno que se arrepiente pidiendo perdón día con día, uno que es bautizado, uno que cambia su vida como Cornelio, de asesino hasta ser temeroso y piadoso de Dios. Entonces ya uno está muy bien. Así tiene potestad de ser hecho hijo de Dios. Equivocado. ¿Qué dice la Biblia acá? ¿Cómo dice? San Juan capítulo 1, verso 12. Más a todo dice. En esto ya no hay nada de excepción, ¿verdad? Sea judío o gentil, se aplica la misma medida, ¿verdad? A todos los que le recibieron. ¿Cómo recibirlo? A los que creen, dice, creen en su nombre. La fe. Así Dios, ¿verdad? Elige a Jacob para bendecirlo. Elige a Jacob para glorificarlo. Elige a Jacob para llevar a su reino eterno. Jacob, ¿verdad? En el que cree en el nombre de Jesús, se cumple el propósito de Dios para que ellos sean hermanos, ¿verdad? De Cristo, hijo de Dios, según imagen de su Hijo, Jesucristo dice. Romanos capítulo 8, verso 29. Esto es el propósito de Dios. En hacer universo,
y en venir Cristo y morir en la cruz y enviar su Espíritu Santo y mantener su iglesia aquí, que es el propósito de Dios para hacer a cada uno, a Jacob, ¿verdad? Como por la fe que sea hijo verdadero de Dios. Entonces uno puede decir, yo creo en Jesús. Claro, santo nombre de Jesús, yo creo. En el nombre de Jesús yo pido perdón. En el nombre de Jesús, Señor, que me perdone. Está perdido. ¿Qué significa el nombre? El nombre, su nombre, Jesús. San Mateo capítulo 1, verso 21, que dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué Cristo se llama Jesús? Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es su pueblo? De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Su pueblo perdido por causa del pecado, por la desobediencia a Adán, es el mundo entero. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que todos los hombres son el pueblo perdido. Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. En el nombre de Jesús, creer en el nombre de Jesús significa creer, ¿verdad? En el evangelio según obra de Cristo Jesús. Por eso, creer en el nombre de Jesús es creer en el evangelio, porque el evangelio es el nombre de Cristo. El nombre de Cristo es el evangelio. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa función cumplida de la salvación por medio de Cristo está bien guardado en la palabra bien específica, la cual se llama el evangelio. En el evangelio, en el nombre de Cristo, se revela la justicia de Dios. Por eso uno llega a creer en el nombre de Jesús, en el evangelio de Cristo, uno se conecta con la justicia de Dios, por lo cual se hace justo de Dios. Así uno puede ser hecho hijo de Dios, puede recibir la autoridad, potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Quién? Jacob, el que cree en el evangelio. Yo también creo en el evangelio. Si usted cree un evangelio falso, un evangelio diferente, un evangelio, ¿verdad?, pervertido, muy parecido pero diferente, al final usted está fuera de la gracia del Señor. Si usted quiere llamar a mí, tiene que digitar 8 dígitos bien ordenado. Si usted cambia uno, nunca puede comunicarse conmigo. Uno quita un número, nunca pueden comunicarse conmigo. Uno agrega más un número, ¿verdad? Nunca pueden comunicarse conmigo. 8 dígitos en Costa Rica, ¿verdad? Internacionalmente, mínimo, ¿verdad? 11 dígitos, poniendo predígito, ¿verdad? 506, ¿verdad? 8 números míos. Tienen que colocar exactamente según orden para que se comunique conmigo. Igual, para conectarse con Dios, ocupa, ¿verdad?, que esté bien conectado cada palabra, bien detalladamente, según el evangelio de Cristo. Usted cambia un número, cambia una letra, ya está perdido. Ahí nace mucho evangelio falso que causan a mucha alma anatema, maldición. Por eso ahora aquí, San Juan capítulo 1, versículo 12 dice, más a todos, dice, sin excepción de nadie, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. 13, bien, ¿verdad? Como enfocado, lean bien, ¿verdad? Los cuales no son engendrados de sangre, dice. Así que no son, no dependidos de sangre. Muchos judíos creían, judíos sí, gentiles no, perdido. Ahí no depende de sangre, porque según la sangre de Adán, todos nacimos en el mundo bajo pecado, sea judíos o gentiles. Eso es lo que dice Romanos 3, versos 9 hasta 12. Son nosotros mejores que ellos, dice. Nosotros judíos, mejores que ellos gentiles. En ninguna manera. Ya no se ha declarado verdad. Todo está bajo pecado, sea judío o gentil, dice. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos
sea judío o gentil, ¿verdad? Todos están bajo pecado, no hay, todo está, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. Todo bajo pecado. No hay justo ni a uno. Desde que nace, ¿quién es? ¿Verdad? Justo. Todo nace con el pecado por Adán, porque el pecado entró en el mundo entero, en los judíos y en los gentiles también. No hay diferencia en este punto, dice, ¿verdad? Por eso no depende de sangre, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Terrible, ¿eh? Según carne pecaminosa, según obra pecaminosa de uno, según uno, ¿verdad? Decisión de uno, según su obra de la carne, uno, yo soy justo, yo soy, ¿verdad? Hijo de Dios, porque yo hice oración de fe, yo soy bautizado en agua, yo soy ya transformado, cambiado, ya no fumo más, ¿verdad? No tomo más, no más mujeriego, no más, ¿verdad? Como drogadicto. Antes era así, pero ahora no. No según la carne. No voluntad de la carne. Obra de la carne, obra carnal, no hace nada a usted para ser hijo de Dios, nunca. Ni, ¿verdad? Acá dice, de voluntad de varón, dice, ni voluntad de varón. Siendo varón, usted decide, Señor, yo te acepto su voluntad como mi Salvador. Hago oración entre mi corazón, su voluntad, voluntad de varón. Dios nunca muere. Dios ni oye a los varones pecadores. San Juan 9, verso 31. Dios, sabemos que Dios no oye a los pecadores, sino al que es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios. A ese oye, a ese oye. ¿Qué es la voluntad de Dios? Ser santificado. Al que es santificado, al santo huye. A los pecadores, varón pecador, nunca a los varones pecadores, ni mujeres pecadoras de oye, jamás. ¿Cómo puede mandar siendo pecador? Que ya está sentenciado en pena de muerte en el fuego eterno, que sufra para siempre. ¿Con qué autoridad manda su juez que entre en su corazón, que está tan sucio? Equivocado. Está engañado por el diablo. Está preparado bien para el fuego eterno. Pues ahora, Señor, claramente dice el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, así que los hijos de Dios, ¿verdad? Que cumplen el propósito de Dios por la fe, como Jacob, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Dios que estableció su predestinación y voluntad divina, ¿verdad? Antes de fundación del mundo en Cristo, por Cristo, para salvar a los que oyen el evangelio de la sangre de Cristo, ¿verdad? Al que oye y cree, Dios elige como suyo y los lleva glorificándolos en el reino eterno como heredero de Dios. Por eso sucede aquí San Mateo, veamos San Mateo, ya casi terminamos, ¿verdad? San Mateo capítulo 22. Aquí están hablando sobre la invitación del rey, ¿verdad? Para todo el mundo entero, primero a su pueblo, pero no hace caso y mata, ¿verdad? Todos los siervos enviados del rey. Por eso envía el rey ejército, ¿verdad? Para quemar esa ciudad. Eso significa destrucción de Jerusalén. A los judíos Dios castigó, ¿verdad? En el año 70 enviando titos y con 80,000 soldados romanos bien armados, ¿verdad? Para quemar y destruir la ciudad de Jerusalén y quedan en diáspora por 1000, ¿verdad? 878 años por ahí, ¿verdad? 1878 años. Del 70 años de ellos nunca pueden pisar en su tierra, expulsado en diáspora para todo el mundo, donde esperan, ¿verdad? Matanza y expulsación contra todo judío. Final ello, según la promesa de Dios, como que ellos señal de Dios, ¿verdad? Testigo de Dios, ¿verdad? Por eso en 1948 ellos vuelven. Por 1878 estaban bien maltratados en el mundo entero, ¿verdad? Por eso enviar el ejército para destruir el pueblo significa destrucción de judíos en el año 70. Y luego el rey, ¿verdad? Quien es el Dios, envía para invitar a la boda de su hijo,
Jesucristo, ¿verdad? Este rey es Dios. Hijo es Jesucristo. Ocupa la novia que vengan, ¿verdad? Como iglesia. Para que sean miembros de la iglesia, siendo renacido, salvo, justo. A todo el mundo, con fines de la tierra, ¿verdad? Cuando haya venido el Espíritu Santo, tendréis el poder y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta último de la tierra. Así que Cristo envía a todo el mundo, a sus siervos, para predicar, evangelizar, para que ellos crean, siendo salvos, renacidos, que puedan entrar en la boda de hijo, ¿verdad? Pero ahí está una condición: vestido de boda únicamente. Vestido de boda. En la Biblia, ¿verdad? Muchas partes siempre boda o vestidura simboliza justicia. No con tu justicia, dice, sino con mi justicia. El rey invita, vestite, ¿verdad? Vestite en mi boda, en mi justicia. Por eso, sin creer en el evangelio en el cual se revela la justicia de Dios, uno no puede, ¿verdad? No puede ser aceptado por Dios. A esta elección, al que oye el evangelio y cree, por la fe, justificado, Dios lo recibe, lo elige como su escogido, hijo verdadero de Dios. Por eso acá dice San Mateo, ¿verdad? Por el tiempo voy a cortar San Mateo capítulo 22, final, ¿verdad? Dice, versículo 9. Desde 7 ya voy a leer. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó aquello homicida y quemó su ciudad. Ciudad Jerusalén, ¿verdad? Destruyó judío en el año 70. Se cumplió esta palabra. Luego, ¿qué viene? Expandir el evangelio para todo el mundo por su siervo. 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. A todo el mundo, ¿verdad? Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas están llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, vi allí a un hombre no estaba vestido de boda. Así que no fue renacido, no está vestido de justicia de Dios, no creyó en el evangelio de la justicia de Dios, ¿verdad? Esto se compara a 11. Y entró, no, ahora 12, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Así que sin ser renacido, sin obtener la justicia de Dios por fe. Eso significa hoy en día, ¿verdad? Más estar vestido de boda, sin estar vestido de boda. ¿Cómo entraste aquí? Sin estar vestido de boda, más él enmudeció. ¿Por qué enmudeció? Ya fue invitado para esto, pero él menospreció. Él tomó su justicia más que la justicia de Dios. Él tomó su obra más que la fe, que es la verdad, justicia de Dios. Quedó enmudecido por su altivez, fue engañado más bien. ¿Qué espera él? 13. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pie y manos, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A dónde va? Al fuego eterno. Fuera de gloria del rey. En las tinieblas, ¿verdad? En una depresión total, ya absoluto sufrimiento, lloro y crujir de dientes espera. Y final, Señor, el rey dice, ¿verdad? ¿Por qué dice? Muchos son llamados y pocos son escogidos. Dios llama al mundo justificándolo, pero no todos responden por la fe. Por eso poco escogido, dice. A los pocos que son escogidos por la fe, glorifica. Entre ellos poco. Uno soy yo. Feliz. Contento. Ya para terminar, Romanos capítulo 8.
No, disculpe, 9, ¿verdad? Donde leímos recién. Romanos capítulo 9, verso 10. Ya para conclusión, ¿verdad? Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección. Dios elige para cumplir su propósito, para ser hijo de Dios. Dios elige según su voluntad. Pues uno que hace la voluntad de Dios sujeto a la voluntad de Dios, ¿verdad? Ante el evangelio de Cristo, sí, según la voluntad de Dios es escogido y rechaza, ¿verdad? Está fuera de esa elección de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Acá se explica, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Quién es el que llama? Dios, por su voluntad, por su manera, ¿verdad? Por medio de Jesucristo llama, por medio del evangelio de Dios llama, el cual cumplido por la sangre de Cristo, ¿verdad? Y al que cree en el evangelio, en el cual se revela la justicia de Dios, vestido de poda, justicia de Dios, escogido para ser hijo, heredero de Dios. Por eso, el que llama está en superior, no su obra, no su propia voluntad, ni su, ¿verdad? Sangre tampoco. Dios es el que está sobre todo, según su llamamiento y su voluntad, ¿verdad? Por medio de Cristo, siempre, ¿verdad? Se cumple el propósito de Dios. No se equivoquen. Por eso ahora verso 12 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Así que el que pertenece a la obra, esclavo, siervo, nada más, no puede ser hijo, al menor que pertenece a la gracia por la fe, hijo heredero. Obviamente el siervo sirve al hijo heredero de Dios, obviamente, ¿sí o no? Por eso Esaú, esclavo aún ante Dios, ¿verdad? Jacob, hijo, por la misericordia, por la fe. Esaú sirve a Jacob. Por eso, versículo 13, como está escrito, a Jacob amé. ¿A quién ama? Dios obviamente ama a su hijo, ¿sí o no? A Jacob. Jacob simboliza, otra vez yo digo, los que pertenecen a la gracia de Cristo por la fe, siendo renacido, ¿verdad? Y Esaú, ¿qué? Que se rebelan, los que se rebelan contra la voluntad de Dios. No, según mi voluntad yo quiero ser hijo tuyo, nunca se hace. Porque Dios es el que está superior, sobre todo. Él ya estableció su voluntad antes de fundación del mundo. Por medio de Jesucristo viene justicia de Dios. Por la fe, uno llega a ser hijo escogido de Dios. Esto es la voluntad de Dios. ¿Quién puede hacer contra la voluntad de Dios? Nunca nadie. Dios está sobre todo, ¿verdad? Por eso, final Dios abre sí a Esaú, que pertenece a qué? A la obra de la ley. Por eso, la ley no para salvar, sino para condenar. Por eso, la ley siempre produce ira de Dios, dice. Si usted pertenece a la obra de la ley, aún todavía, según su obra, quiere ser, ¿verdad? Justificado o santificado, según su propia obra, quiere obtener la salvación. Usted aún está bajo la ira de Dios. Nada que ver con Jacob, sino como Esaú está ustedes. Por eso Dios abre sí a Esaú, al que pertenece a la maldición, porque pertenece a su propia obra, según la ley, esclavo. Bajo la maldición está todo. Dios apreció a Esaú, dice, pero amó, dice Dios, a Jacob. Eso es lo que dice. Pues no se equivoque, ¿verdad? Dios no elige. Si a Juancito yo elijo, Pedrocito yo mando al fuego. Nunca pasa esto, ¿no? Jacob y Esaú son sombra de los que creen en Jesucristo para ser santificado, justificado por la misericordia, por la gracia del Señor. Esaú que pertenece a la obra, según la ley, ¿verdad? Que genera la ira de Dios, ¿verdad? Está bajo maldición. Este punto está hablando Jacob y Esaú. Estamos, ¿sí? Entonces, hoy hasta aquí vamos a compartir. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por permitirnos que estemos compartiendo la palabra suya.
Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas para que estén bien preparados para poder evangelizar hasta confines de la tierra, con cualquier persona, con cualquier cantidad de personas también, con buena base de la palabra del Señor. Y también bendiga, Señor, a algunos invitados, participantes del estudio bíblico Romanos, sin ser salvos, pero sálvele, Señor, por favor, tocando a ellos para que puedan estar bien preparados con arrepentimiento, dejando toda mentira para que crean en el evangelio verdadero de Cristo, en el cual se revela la justicia de Dios, por la cual, por la fe, uno final pueden llegar a ser hijo escogido de Dios. Bendiga, Señor, a todos. Muchas gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, mañana vamos a continuar con la enseñanza de la iglesia Seúl. Muy importante, no pierdan perder esta bendición de crecer y crecer con buen conocimiento, buena base de la palabra. Sí, mañana con la enseñanza de la iglesia Seúl vamos a compartir por Facebook y YouTube. Y el jueves vamos a reunirnos, ¿verdad? Por Zoom entre dos sectores, sector de Alajuela y Heredia. Todos hermanos y hermanas que pertenecen a los sectores Alajuela y Heredia por Zoom a las 7. Sin falta el jueves nos vemos a las 7, ¿verdad? Y el viernes también vamos a llevar estudio bíblico Apocalipsis. Sí, con el tema muy importante también, ¿verdad? Y sobre esa condenación o sentencia, ¿verdad? La ramera que está sentada sobre una bestia con 7 cabezas, ¿verdad? Y 10 cuernos. Sobre este detalle de revelación vamos a compartir este viernes a las 7 por estudio Apocalipsis. Creo que esta vez número 60 de lección llevamos, ¿verdad? Y el sábado a las 9:30, importante, ¿verdad? Fiesta celestial, seminario bíblico para niños pequeños, desde 2 años para más adelante, ¿verdad? Entonces, 2, 3, 4 años, aún chiquito, tiene que aprender muy bien la palabra para protección de bien, bendición de ellos y salvación de ellos y buen crecimiento para todo ello también. Y a las 11 vamos a llevar escuela bíblica, escuela de la iglesia, ¿verdad? Para que todos nuestros niños estén bien preparados con palabra, con base de fe, crezcan muy bien. ¿Verdad? Todos los padres tienen que ayudar eso. Sí, el domingo a las 11 llevamos y siempre el culto presencial en el local de nuestra iglesia en Uruca, ¿verdad? Siempre nos vemos presencialmente, ¿verdad? Si uno que está súper mal de condición física por estar mal de salud, por, ¿verdad? Virtual y por Zoom. Sí, siempre presencial es prioridad. Nos vemos presencialmente en el culto cada domingo a las 11 de la mañana. ¿Sí? Muchas gracias por su participación. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Muchos saludos a su familia, a la par de ustedes, y que descansen. Muy bien, ¿sí?